Bendiciones a todos en esta madrugada. Sé que es un poquito tarde, pero cuando el Señor me pone un mensaje en el corazón y en la mente, pues tiendo a compartirlo, no importando la hora que sea. Me encuentro aquí en las facilidades de centro de rehabilitación, de la cual trabajo los fines de semana, tercer turno. Y quiero pasar por aquí para compartir con ustedes este corto mensaje titulado ¿Cuándo sería bueno salir de mi iglesia? ¿Cuándo sería bueno salir de mi iglesia? Conste que primero quiero aclarar, esto no es, esta reflexión no va a ser una con la intención de motivar a nadie que abandone la iglesia. Usted es responsable de cuidadosamente y con mucha oración pedirle al Señor que le dé salida, pero sobre todo que le muestre. Porque hay por lo menos 7 razones o condiciones que la iglesia puede comenzar a adoptar que le dé a usted permiso de decir: hasta aquí llegó mi estadía en este lugar y ya es tiempo de salir. Nuevamente, esto no es influenciando a que usted abandone y deje su iglesia. Usted tiene que ser responsable en eso. Pero yo le voy a dar por lo menos 7 razones por las cuales que si al manifestarse, y no tienen que ser las 7, no espere que lleguen las 7, una de estas o todas puede ser una razón justificada para usted tomar la decisión y con la dirección de Dios abandonar su iglesia, ¿verdad?, local. Pero no sin antes, vamos a leer lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 16. El apóstol dice lo siguiente: tener el mismo sentir unos con otros. No seas altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Déjame darle otro que me gusta. Filipenses capítulo 2, verso 2 dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí viene la pregunta de los $100,000 en chavito. ¿Cuáles serían las razones legítimas para salir de una iglesia? ¿Cuándo es el momento adecuado para salir de tu iglesia local? ¿Y cómo se debe de salir de tu iglesia hacia otra? Nuevamente, déjame hacer esta otra aclaración. Bajo ningún concepto estoy también insinuando que hay iglesias perfectas. Ninguna iglesia, ni el pastor, ni los miembros, ni los líderes y la junta administrativa, ninguno son perfectos. Todos somos seres humanos que de alguna manera u otra nos hemos reunido porque hemos creído, por lo menos al principio, hemos creído en una misma cosa. Y hemos tomado la decisión de reunirnos porque el mismo Dios que nos rescató de lo que vivíamos antes en el mundo sin destino, sin propósito, sin nada, pues nos rescató y nos unió en su casa para adorarle. Pero tarde que temprano ocurren cosas, situaciones que provocan que una iglesia local caigan en unas condiciones que podrían ser detrimental para la salud espiritual de sus feligreses. Y aquí es donde usted tiene que no necesariamente ni tener discernimiento, porque estas cosas se ven de lejos. Pero aquí vamos, para no entrar mucho, porque yo sé que muchos de ustedes quieren dormir, pero quiero que descansen con esto, porque hay gente que ahora mismo están luchando cuándo y cómo salir de su iglesia. Número 1. La primera razón por la cual usted debe de salir de su iglesia es si usted nota que, de hecho, aunque todos pecamos, pero si usted nota que en su iglesia no corrigen el pecado como deben de corregirlo, es tiempo de irnos. Decir, me voy de la iglesia porque ahí pecan, no es suficiente.
Porque nuevamente usted está asumiendo que usted no peca. Y la Biblia dice que no hay hombre que no peque. El asunto es este. El pecado se corrige. El pastor, cuando ve a un hermano en falta, lo jala aparte, lo corrige, lo amonesta. Entonces usted debe de quedarse, porque una iglesia que amonesta y que corrige el pecado al instante que ocurre, no rumores, no, que se pueda comprobar. La Biblia dice siempre que no admita acusación de nadie a menos que no hayan dos testigos. Y cuando usted va a Mateo 19, a usted va a ver ahí el proceso o la orden en la cual usted debe de corregir a un hermano. Primero es a sola, luego es con testigo, luego a la iglesia y luego, si no hace caso, se puede entonces despachar a la persona. ¿Para qué? Para mantener la coinonía de la iglesia. Pero si en la iglesia no corrigen el pecado y dejan que los hermanos y los líderes hagan lo que les dé la gana, como yo he visto aquí, iglesia, que los músicos van y beben y vacilan en la fiesta y en las barras, y luego van a tocar los domingos a la iglesia, y eso está bien, simplemente porque pues Dios es el que va a bregar y no hay una corrección, no hay una disciplina, no hay nada. Eso podría ser el comienzo para usted tomar la decisión. Pero note, si se corrige, si se practica Gálatas 6:1, que habla de cuando usted se sorprende a un hermano en una condición, usted teniendo el espíritu de mansedumbre, corríjalo. O sea, si usted ve eso, entonces quédese. Porque ese es el lugar donde tú quieres estar. Tú quieres estar donde no se alcahuetee el pecado. Tú quieres estar en un lugar donde se corrija, donde se confronte, donde usted pueda ver, espérate, aquí no se relaja. Esto es una iglesia seria que respeta las cosas de Dios. Pero donde el pecado es rampante, donde el pecado se practica, donde el pecado no se corrige, yo creo que es tiempo de salir corriendo. Número 2. La única razón por la cual también usted podría tomar decisión de irse de una iglesia es cuando hay unos desacuerdos en términos de asuntos doctrinales que son muy básicos. Las convicciones bíblicas es bien importante, es mucho más importante que reunirse, que congregarse, porque nuevamente cuando hablamos de una iglesia, lo primero que tú te tienes que preguntar es ¿en qué es lo que creen? Y si en una iglesia hay desacuerdos de bases fundamentales doctrinales, ojo, eso es una bandera roja que se está levantando. Por ejemplo, cuando en una iglesia no están de acuerdo sobre el tema del arrebatamiento, por ejemplo, donde el mismo pastor cree que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, eso es tiempo de analizar eso y es tiempo de salir corriendo. Cuando hay desacuerdos en asuntos, por ejemplo, de la santidad, cuando hay desacuerdos en asuntos por ejemplo, de la cooperación y las responsabilidades que tiene el cristiano. Hay iglesias que dejaron de creer en el diezmo. Es una responsabilidad fundamental, porque la iglesia no lo basa al diezmo, por ejemplo, de Moisés. Se está basando al diezmo que quien primero lo dio sin ley, Abraham. Entonces la gente confunde las cosas. Entonces le estoy dando ejemplos nada más de bases fundamentales, doctrinales. Y no tanto eso, que si en tu iglesia logran tratar de convencerte a que tú creas algo que no es fundamentalmente doctrinal, tenga cuidado. Porque las herejías son sutiles y se cuelan de una manera que usted y yo a veces ni cuentas nos damos. Pablo habló esto en numerosos lugares. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, del 14 al 16. Tú sabes, vemos cómo él exhortaba a Timoteo. Por ejemplo, él le dijo en una ocasión, no te dejes que nadie te haga olvidarte de las cosas en las cuales fuiste enseñado. Recuerda, él le amonestaba a Timoteo, acuérdate de dónde tú saliste, acuérdate cuáles fueron tus fundamentos, acuérdate.
le acordaba sobre lo que ya él tenía como estructura, como enseñanza, y le advertía, cuidado, que dentro de nosotros se van a inmiscuir y se van a filtrar falsos maestros. Tercero, y esta es posiblemente una de las principales, en una iglesia donde hay falta de unidad, eso va a ser un problema. Dice la Biblia en Proverbios 6, del 16 al 19, que Dios aborrece la discordia entre los hermanos y quien la siembra. O sea, una de las cosas que Cristo, estando en la tierra, logró fomentar en el grupito que él agarró de 12 discípulos es la unidad. No podemos, mi amado, comenzar a hablar del amor si no hablamos de lo importante que es la unidad. Unidad en el espíritu, unidad en la verdad, unidad en la paz, unidad en tantas cosas. Esto no es nada más respaldando. La gente piensa que unidad es estar respaldando cada culto, cada servicio. No, porque entonces tendríamos que tener cuidado de no practicar el ecumenismo. No, unidad está hablando, mi amado, en el espíritu. Unidad habla de mantener la paz, mantener la coinonía, la armonía, el gozo. Cuando esas cosas desaparecen, que de hecho la desunidad comienza por lo que hablamos al principio, la falta de corrección al pecado, y cuando hay discordia o desacuerdos en temas doctrinales, empieza a haber una desunión. Recuerden que el autor principal de la desunidad, de la discordia, es el diablo, el enemigo que viene a sembrar cizaña. Y si nosotros no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, nos podemos dejar arrastrar. Por eso es, por ejemplo, en Filipenses 2:3, vemos que dice que no se haga nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad. O sea, considerándonos uno al otro. La desunidad viene por muchas cosas, por la envidia, por los celos, por quién se cree número uno, quién es el más dotado, quién es el más llamado. Esas cosas, mi amado, que a la última hora son impertinentes. Son impertinentes porque usted se puede ir al infierno habiendo sido dotado, llamado, ungido, con todos los títulos. Aquí lo importante es la unidad. Y si usted es el autor de la desunión, dito, porque la Biblia dice, hay un ayo que dice, hay por los tropiezos del mundo, pero hay de aquel quien causa los tropiezos. Entonces usted tiene que tener cuidado que usted no sea el autor de la desunión. Pero donde se vea la desunión en una iglesia y no hay una corrección, eso es otra bandera roja y es tiempo, yo creo, que tomar la decisión de salir. Número 4. Nuevamente, esto todo va, es como son eslabones. Una cosa lleva a la otra. Pero la cuarta razón por la cual habría que considerar cambiar de iglesia es cuando hay muchas ofensas personales. Hay personas que tienen una espina con un hermano en específico. Y son personas, mi amado, que no saben ocultar, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que sienten por otros hermanos. Y estas personas tienden a crear a esa persona como un blanco. Y yo recuerdo nuevamente, estas son cosas que yo aprendo ahora, las he aprendido a través de los años, pero al principio, cuando yo comencé a caminar, estas cosas yo no me di de cuenta de ellas. Pero yo recuerdo en la iglesia que yo estaba al principio, yo recuerdo que habían conflictos entre familias específicas, una familia con otra. Y habían estas espinitas. Y yo recuerdo que yo no podía esperar a que me tocara a mí a predicar porque iba a tirar puya para esa persona específica o para esa familia específica. Esto es peligroso. Porque cuando no hay corrección y el pastor solapaga ese tipo de conducta, sabiendo que esas indirectas son específicamente para esa persona o para esa familia, sino más bien que respalda y fomenta estas cosas,
Eso es peligroso. Se creó un ambiente hostil. Créanme, señores. Muchas peleas, muchos conflictos, muchas tiraderas. Y tarde que temprano, mi amado, lo que ocurre es que las personas salen lastimadas. Y usted tal vez no se dé cuenta, pero hay gente, mi amado, que están mirando toda esta conducta a distancia. Se sienten apenados. Y lamentablemente por eso es que vemos a veces que las personas luego no las vemos más en la iglesia. Porque salen heridos, salen tristes, porque comienzan a ver la actitud en la forma en que nosotros nos tratamos uno al otro. Las ofensas personales, estoy hablando de ofensas personales, ofensas que se pueden hacer contra otro hermano. A veces, mi amado, puede ser indirectamente, pero yo estoy hablando también directamente. Estas ofensas que estas hermanas o estos hermanos que no pueden disimular, no saludan, luego te hablan a espaldas, no te involucran en las conversaciones o en las reuniones, te dejan siempre afuera. Y estas cosas son peligrosas, señores. Y si nosotros no las paramos de ahora, pues entonces yo entonces respaldaría que una persona salga. Porque el problema es que si usted ve que hay estas ofensas personales con otras personas, usted podría ser la próxima víctima. Y no hay nada peor que un corazón que se lastime y que termine frío contra las cosas de Dios por culpa de la actitud de otros. Número 5. Otra razón por la cual usted podría irse de una iglesia es cuando usted ve que hay una falta de sometimiento a las autoridades, mayormente a los pastores. Cuando usted ve, mi amado, que esto es algo que se practica mucho, donde las personas han agarrado un patrón de tóxico, de no someterse a los pastores. No, yo no tengo que someterme a lo que él diga. Yo vengo a la iglesia cuando a mí me dé la gana. El pastor no es quien para decirme. El pastor no puede decirme esto, aquello, ni lo otro. El pastor no me gobierna. El pastor esto, aquello y lo otro. Cuando usted ve que eso es un patrón, que eso no se corrige, que no se habla del asunto para que se pueda parar eso ya de una vez por todas, yo creo que es tiempo de salir corriendo, porque lo que eso puede estar hablando es que obviamente está el espíritu de Coré. Esos son espíritus. El espíritu de Coré, para los que no saben, es el espíritu que se levanta contra la figura de autoridad. Coré fue un hombre que declaró diciendo, ven acá, diciéndole a Moisés, pero ven acá, ¿por qué Dios te escogió a ti? Si me pudo haber escogido a mí también o a cualquiera de estos hermanos de aquí. Ese espíritu que es uno de rebelión, que es uno que asume que la figura que Dios ha escogido como el ángel de la iglesia, que no es apto para esa posición, etcétera, etcétera. Ese espíritu es el que ocasionalmente se ve dentro de la iglesia, al igual que el espíritu de Absalón, que es uno que se revela también contra la figura paterna espiritual, si lo quieren llamar de esa manera. O sea, son espíritus, mi amado, que se levantan en la iglesia. Y estos espíritus buscan también buscar la cooperación de otros que también estén en desacuerdo con el pastor, que tal vez estén disgustados con el pastor. ¿Para qué? Para crear una revolución donde quieran destronar al liderato. Tengan cuenta, porque si el pastor no pone un pare a eso, una de dos cosas hay. O número uno, ya ha sido un pastor comprometido, porque hay pastores que están comprometidos. ¿A qué me refiero? Hay pastores que ya tienen miedo a tomar rienda suelta y a decir, no, aquí se hace lo que Dios diga primero que nada, pero sobre todo lo que yo diga, que soy el pastor y la cabeza de esta iglesia, porque es la autoridad que Dios me ha encomendado. Y hay pastores que tienen miedo de hablar así por miedo a perder la iglesia. Esos pastores tal vez ya están comprometidos, están amenazados. Si tú no haces lo que nosotros queremos, nos vamos de aquí. Y tales pastores, mi amado, como pues tienen miedo a tener que volver a empezar, comprometen su autoridad,
su responsabilidad, su integridad. Tengan cuidado, porque es preferible quedarte con 2 o 3 que respeten a Dios y lo respeten a usted como pastor, a que usted tenga una manada de gente que no respetan a Dios, ni lo respeta usted y no respeta a nadie. Salga corriendo si usted ve que la falta de sometimiento a las autoridades no es algo que se fomenta. Hebreo 13, versos 7 y 17 habla de estar sometido a vuestros pastores, estar sometidos a ellos, porque Dios nos ha puesto por una razón. Yo entiendo que algunas personas tengan sus diferencias de opiniones. No, yo no me tengo que someter al pastor porque a él nadie lo puso. A él lo puso un hombre o él se puso él solo. Mire, señores. Entonces se hubiese puesto usted. Se hubiese puesto usted si tanto te queja. Y a última hora yo puedo rebatir ese tipo de argumentos con lo siguiente. Si tú piensas que Dios que me puso el hombre o me puse yo solo, ¿por qué te viniste a congregar desde un principio? Eso no me vengan con eso ahora. O sea, esa es la actitud que yo, ¿verdad?, expondría. Pero no obstante, tengan cuenta, porque cuando hay rebelión en la iglesia y no respetan autoridad, no lo van a respetar a usted tampoco. Usted no tiene voz ni voto. Número 6. Otra razón por la cual sería, nuevamente, usted ore y busque dirección. Pero otra razón por la cual sería justificado usted salirse de su iglesia es cuando la iglesia carece de visión. Una de las razones, mi hermano, por la cual iglesias que llevan 2, 3, 4, 5 años con el mismo número de grupos y en el mismo lugar es porque no tienen visión. No tienen visión, no están mirando a gran escala. Están mirando a nivel micro, pero no están mirando a nivel macro. Nivel macro es cuando tú puedes mirar qué tan efectivo tú puedes ser, no tan solamente dentro de las 4 paredes, pero qué tan efectivo tú puedes ser en la comunidad, qué tan efectivo tú puedes ser en la ciudad, qué tan efectivo tú puedes ser a lo largo y a lo ancho de los 4 vientos de este mundo. Cuando una iglesia carece de visión, yo creo que es tiempo de pensar, hay que salir. Porque la iglesia está llamada a crecer, no a estar estancado. La iglesia no está llamada a dar vuelta en el desierto como lo hizo Israel, el pueblo de Israel por 40 años, cuando pudieron haber salido desde el punto de salida de Egipto hacia Canaán en 7 días, 10 días como máximo. ¿Qué pasó? Que Dios tuvo que provocar que dieran vuelta en el mismo lugar por 40 años. ¿Por qué? Porque la gente que salen de Egipto y que entran en una transición donde Dios está tratando con ellos y está tratando con el ministro y con el ministerio, si no se acoplan a la visión que Dios les está dando, se van a quedar estancados. Y muchos morirán sin haber visto el fruto de su labor. Muchos quedarán postrados en el desierto sin haber podido saborear el otro lado, donde es Canaán, que fluye con leche y miel. Un ministro y una iglesia que no tiene visión es un ministerio estancado, lamentablemente, señores. Y yo conozco un montón de pastores que realmente amo y aprecio. Pero cuando yo miro su forma de trabajar, cuando yo analizo las estrategias y los métodos, y no por decir que nosotros deberíamos de concentrarnos en método y en estrategia, no, lo estoy diciendo en el sentido de que Dios también nos da a nosotros palabra, nos da sabiduría, para nosotros entonces trabajar conforme con lo que tenemos, el acceso de recursos y cosas así por el estilo, para utilizarlo como un método o como una herramienta para medir y cuantificar cómo nosotros estamos siendo efectivos. O no malinterpreten de que métodos y estrategia todo el tiempo es malo. Es bueno que nosotros utilicemos lo que está a nuestro alcance. Pero si nosotros nos quedamos estancados y no hay visión, Señor, entonces no nos podemos quejar. Por ejemplo, dame un ejemplo para que entiendan. Iglesias que no les gusta salir a evangelizar, no pretendan
que la gente simplemente como por arte de magia entre en su iglesia. Usted tiene que crear un departamento de evangelización para que salga a las calles a buscar esas almas perdidas. Una de las cosas que yo he visto, y puedo hablar de aquí, de esta ciudad, yo no te puedo hablar de otra porque yo no he vivido en otro lugar. Pero me ha tocado ver aquí, que aquí las iglesias, la gran mayoría de ellas, lo que les gusta es pescar en peceras ajenas. Entonces quieren tratar de extraer ovejas de otros lugares, pero no salen a la calle a ganarse un alma. Tú sabes cuántos drogadictos hay por ahí. Tú sabes cuántas prostitutas hay por ahí en la calle. Tú sabes cuánta gente retenidas que se fueron de una iglesia enojados, con una espina. O sea, esa gente no están siendo ministrada. ¿Sabes cuánta gente hay preso? Aquí ahora mismo en este centro de rehabilitación, que aunque no es un centro de rehabilitación cristocéntrico, no obstante, Dios me da la sabiduría para yo meterme y filtrar a Cristo cuando es necesario. ¿Ves? O sea, yo estoy haciendo una obra aquí ahora mismo. ¿Me entiendes? Yo no tengo que venir con mi vestimenta de sacerdote para yo ministrar. Yo hago mi trabajo estando aquí. ¿Ves? Yo le hablo de Cristo a ellos. Aquí todas las mañanas se les da un mensaje, una afirmación positiva, pero sobre todo que metiendo siempre a Dios. ¿Para qué? Para que ellos despierten con una palabra. O sea, hay diferentes formas de uno ministrar. Uno no tiene que abrir las puertas del templo y creernos que esto es un negocio. Un negocio hace eso. Abre las puertas y espera que los clientes vengan. La iglesia no es así. La iglesia no es así. La iglesia no es un negocio, no es una tienda, no es un kiosco. La iglesia es la casa de Dios, es el lugar donde se traen los peces para escamarlos y prepararlos. La iglesia tiene que salir a buscar las almas. Una iglesia sin visión, que no tenga esa visión, no va a progresar. Una iglesia que no salga a hacer obras de caridad, donde el pueblo, la comunidad vean, wow, esta gente están, o sea, porque una de las cosas que tienen en contra de la iglesia es que no, la iglesia lo único que sirve es para pedir dinero. ¿Y qué pasa? Que la gran mayoría, hay muchas iglesias que lo que hacen es eso, pedir, pero no hay nada que se ve. Una de las cosas que yo acostumbraba en la iglesia aquí en Milwaukee es que siempre se agarraba un día en la semana para nosotros poder bendecir a alguien, a una familia. Y lo hacíamos de costumbre. O sea, era algo que se practicaba bien, bien bonito. Y daba a demostrar que aunque pequeña la iglesia, pero una iglesia que tenía una visión. Ahora, hay algunas personas que dicen, no, pero eso parecería como que se está comprando. No. Porque esto es sin ningún tipo de, ¿verdad? No le daban esa idea de que, mira, hago esto por ti, pero tú tienes que venir a la iglesia. No, para nada. La gente venían porque se daban de cuenta que era una iglesia que mostraba el perfil de Cristo en acción. Y una iglesia que tiene visión es una que va a poner todo eso en práctica. Salir a buscar las almas, predicar el evangelio, siempre estar en actividad, visitar las cárceles, visitar los hospitales, visitar a los que están en necesidad, a los que están retenidos en los hogares. Pero si no hacemos eso, ¿cómo vamos a crecer? Se crece cuando nosotros implementamos la visión que Cristo tuvo, mucho antes de él comenzar este asunto del fundamento de la iglesia. Y por último, y este es el más que me preocupa, y esto yo lo he tenido, no obstante, hablé hoy con un hermano, bueno, mejor dicho ayer, porque ya son las 2 de la mañana, pero tuve esta plática con un hermano ayer, que es parte de nuestro ministerio, y verdaderamente esto se está viendo cada vez más. Y él estaba en justificación por él tomar la decisión que tomó. Y la séptima razón por la cual usted estaría en su razón de salir de la iglesia es cuando hay una desobediencia a la verdad. Desobediencia a la verdad. Nuevamente, esto es muy similar
a los desacuerdos doctrinales. Pero nuevamente aquí estamos hablando cuando la predicación fiel que contiene, que es cristocéntrica, que no habla de fulano de tal y que no está chismeando y difamando, o sea, la prédica que es fiel, cristocéntrica, y que es una que mantiene la verdad pura, es desobedecida, sea por el pastor o por los líderes o por la congregación en general, es una indicación que la iglesia se ha desviado de la verdad y podría estar practicando la apostasía sin uno darse de cuenta. La apostasía es el alejamiento o el decaimiento de la fe. Una cosa es que tú estés en desacuerdo con algunos temas bíblicos porque tal vez no lo entiendes o porque tal vez tú lo interpretas diferente. Eso se puede arreglar con una buena enseñanza. Eso se puede arreglar, ¿verdad?, llevándote a las escrituras. Tratando de ser responsable a la hora de interpretar. Pero cuando hay una desobediencia a la verdad, abiertamente, y esta verdad es en base de que ya hubo un decaimiento, un alejamiento de la fe en el Señor Jesucristo, esto es peligroso. Porque no tan solamente se mete la herejía en todos los sentidos, se puede meter el espíritu de la apostasía. Hay iglesias que ahora están cuestionando todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Cuestionan su deidad, cuestionan su divinidad, cuestionan la Trinidad, cuestionan la manifestación del Espíritu Santo. Siento a Dios. Esto es peligroso. Cuestionan todo. Antes no lo cuestionaban, pero ahora lo están cuestionando. Escucharon a 2 o 3 teólogos torcidos y de momento ahora están creyendo otras cosas. Despertaron supuestamente a lo que ellos siempre han creído, pero que lo han mantenido guardado por no crear conflictos. Y yo no estoy hablando de 2 o 3 cositas que realmente pues estarían abiertas a interpretarse. No, yo estoy hablando de desobedecer la verdad. ¿Y quién es la verdad en la Biblia? Cristo. Cristo. Y el apóstol Pablo advirtió numerosas veces sobre la apostasía, el abandono de la fe. Aunque usted no lo crea, hay un alto porcentaje de cristianos evangélicos que ya han abandonado la fe. ¿Tú sabes cómo tú te puedes dar de cuenta? Bueno, en la manera en que han cambiado en cuanto a las cosas de Dios. Antes eran personas fieles que venían a la iglesia. Ahora, cuidado si los ve los domingos. Eran personas bien responsables a la hora de interpretar la Biblia. Ahora son negligentes. Desde el momento que abren la Biblia, lo que salen de la boca son expresiones negligentes. Donde la interpretación es torcida, virada. Eran personas que les encantaba estar en la casa de Dios. Ahora es todo el tiempo mirando el reloj. ¿Cuándo terminará esto? Y eran personas que se gozaban con el culto desde que comenzaba hasta que terminaba. Y a veces tú les tenías que hasta votar porque no se querían ir. Y ahora son personas que no esperan ni el último amén. Este tipo de conducta es la primera señal de que son personas que eventualmente serán conducidos a desobedecer la verdad en absoluto. Bueno, la evidencia más aparente es cuando las personas pues terminan diciendo cosas como
yo no tengo que ir a la iglesia porque la iglesia soy yo como un ejemplo. Eso suena a verdad, suena como una verdad, pero es una que está ignorando la otra verdad que está escrita en la Biblia por una razón, que es cuando las personas ignoran la importancia de congregarse. Donde vemos en 1 Corintios capítulo 10, donde el apóstol aconseja: no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. ¿Y por qué él aconsejaría el congregarse? Porque ahí donde nosotros nos estimulamos en la fe, en el amor y en la verdad. Y cuando hay un abandono de estos principios importantes, lo demás es historia. Así que cuando se trata de usted pensar si usted va a abandonar una iglesia, le doy por lo menos 3 cosas que debe de hacer. Primero, fundamental, ore a Dios, porque ya Dios ha discernido tu pensamiento, ha discernido y ha podido mirar que está disgustado o disgustada en el lugar que está. Pero ora, no salgas así. Ora primero, el Señor te va a dirigir. Segundo, examina bien tus motivos, que los motivos tuyos no sean otros, que no sean de los que ya hablamos. Examina bien si es que tú te quieres ir porque no te llevas con alguien, o examina bien si te quieres ir porque no te dan parte. Mira, usted no tiene justificación para irse simplemente porque no le den parte. Si usted se va porque no le dan parte, o no lo ponen a predicar, o no lo ponen a cantar, o algo, el problema es tuyo. Eso no es razones para usted abandonar la iglesia. Mire y examine bien sus motivos. Lo tercero es: revisa bien el compromiso que tú has hecho para servir. Porque a última hora nosotros le servimos a Dios, no al pastor, no a los miembros, no a los líderes. Usted le sirve a Dios. Pero si tú entraste en una iglesia con la intención de usted ser el mozo o la moza de la iglesia, usted va a tener un problema. Porque usted va a pensar entonces que usted merece cierta posición, que usted merece ciertos privilegios. Y si tú no estás entrando en una iglesia para servirle a Dios primero que nada, usted va a tener problemas. Examine bien cuál fue el compromiso que tú hiciste desde un principio. ¿Fue con Dios o fue con los hombres? Cuarto, asegúrate de que no tengas conflictos interpersonales, que no haya resuelto. Esto es similar a lo que ya hablamos en el segundo. Asegúrate que no sea porque tuviste un problema y eso provocó a que te fueras sin haber tú puesto en práctica tu habilidad de resolver conflictos. Una de las cosas que yo he aprendido en mi profesión como trabajador social es resolver conflictos entre ambas partes o varias partes. Es bien importante exponer tu punto y todo, pero siempre que haya un respeto mutuo, donde no haya este entendimiento entre las partes, entonces llévalo al pastor, y que el pastor pueda ser el árbitro que pueda traer paz, que no sea una persona parcial, sino imparcial, para que dé oportunidad de que ustedes puedan, en amor y con mucho respeto y obediencia a Dios, puedan resolver cualquier conflicto. No te vayas porque simplemente tuviste un problema, pero no diste la oportunidad de resolverlo. 5. Piensa bien si el traslado de una iglesia a otra te va a afectar. Hay personas que puede ser que todas estas cosas se vean, pero si tú te vas a otra iglesia y te vas a terminar afectando, como en ocasiones pasa, que después que una persona sale de un lugar se va a otro y ahí también no haya contentamiento y se va para otro y ahí tampoco, cuando tú vienes a ver, de tanto brinca y salta, terminan brincando al mundo. Ten cuenta, tienes que pensarlo bien, que tu traslado no vaya a afectarte eventualmente espiritual. Y por último, determina bien que el lugar que te vas a transferir esté practicando todo lo que nosotros hablamos, que es una iglesia que corrige el pecado, que es una iglesia que
fomenta la unidad, el respeto, el amor, la armonía, que es una iglesia que respeta la autoridad. O sea, que tú cuando tú ves que tú entras a la iglesia y tú ves que no es que adoran, idolatran al pastor, sino que lo respetan por su posición. Entienden que es hombre, entienden que es humano y entienden que falla, pero lo respetan, lo honran. ¿Ves? Cuando tú ves eso, entonces asegúrate que esas cosas se vean allá y que corrijan a las personas que tengan un sistema en orden para corregir con espíritu y mansedumbre, con amor, con misericordia. También asegúrate que en la iglesia haya también una propensidad de querer restaurar. Porque una iglesia que no restaure y que no crean oportunidades, no, caíste y no te levantas jamás. No. Eso no. Si la iglesia es una que dice, no, el hermano falló, pero lo vamos a ayudar a restaurarse. Lo vamos a ayudar a que Dios restituya lo que el diablo le quiso quitar. Entonces, eso es una iglesia saludable. O sea, asegúrate de eso antes de tomar esa decisión. Porque, mis amados, se lo está hablando uno que pasó por esa experiencia. Es muy detrimental a tu salud espiritual si tú, número uno, permaneces en un lugar que tú estás viendo todas estas cosas y no hay corrección, no hay cambio, no hay nada, y tú quieras permanecer en ese lugar por costumbre o porque simplemente tienes miedo al cambio. Pero también tienes que tener cuenta que podría ser dañino si tú te vas sin tú darle oportunidad a que la iglesia cambie y que la iglesia pueda de alguna manera entrar en un momento de intimidad con el Señor para que el Señor comience a hablar por medio de los profetas. Como a mí me tocó ver en varias iglesias, donde tal vez la iglesia no hacía caso a los profetas de la casa, pero venía uno de lejos, venía uno de distancia y hablaba sobre algo que solamente lo sabía la iglesia. Entonces, cuando la voz de Dios se escucha a través de gente que vienen de afuera, hay que darle oportunidad a que la iglesia cambie. Hay que darle oportunidad a que el pastor reaccione y diga, ¿sabes qué? Dios ha hablado. Y es importante entonces nosotros tomar los pasos necesarios para hacer las cosas como Dios manda. Y si la iglesia cambia, ganaste. Porque vas entonces a poder ser parte de una iglesia que fue responsable, que abrió sus oídos espirituales y que cambió conforme a la palabra. ¡Wow! Es una bendición grande cuando eso ocurre. Así que, mis amados, espero que esto lo haya gustado. Compártalo con alguien que usted sepa o entienda que está batallando con este pensar. No tomen las cosas a la ligera. Oren. Y si está en los planes del Señor y usted ve que todas estas cosas se están manifestando, entonces dé el cambio. Pero tengan cuenta, oren siempre en el Señor y pidan dirección. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que pasen buenas noches. Gracias.